Bien, vamos dando continuidad entonces al tema que traemos. Estamos revisando entonces los sexenios anteriores, no todos los sexenios, sino alrededor de 13 sexenios anteriores. Y estamos viendo entonces cómo ha sido su evolución o ha sido su desempeño en términos económicos, en cuanto al salario mínimo, respecto a la inflación y el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces ya vimos que ha habido sexenios en los que pues el crecimiento económico ha sido bastante bueno, en los que el poder adquisitivo ha ido creciendo. Sin embargo, también ya empezamos a ver sexenios en los que estos factores ya no nos están beneficiando tanto como sociedad, ¿no? Y al contrario, el país lo vemos cada vez más endeudado, sin una posibilidad prácticamente de salir de esta, ¿ok? También estamos viendo cómo el poder adquisitivo o la inflación ha sido poco controlada y eso nos ha generado pues un poder adquisitivo cada vez menor, ¿ok? Bien, el último que revisamos fue entonces López Portillo y ahora vamos a revisar el sexenio de Miguel de la Madrid, que es de 1982 a 1988, ¿no? Y es prácticamente ya esta época relativamente moderna, ¿no? Dos sexenios consecutivos anteriores de gasto desordenado, alta inflación, endeudamiento y estatismo habían llevado al país a la bancarrota. La economía nacional ya no creció al ritmo que traía y se frenó bruscamente y tuvo un miserable crecimiento de solamente el 1.84%. O sea, en 6 años prácticamente México no pudo crecer más que el 1.84%. Ha sido, creo que, de los pocos sexenios en los que se ha tenido un crecimiento tan pequeño, ¿no? Los dos resultados negativos del PIB absoluto en el 83 y el 86 acumulados reflejan la caída más brutal de la economía en solamente un sexenio. El promedio de crecimiento, pues, es del 0.30%. El tipo de cambio cae estrepitosamente, pasando de 149 pesos 149.25 pesos hasta 2.295 pesos por dólar. O sea, tuvimos una devaluación del 1.437.7%. Entonces, Miguel de la Madrid también ha tenido un desempeño o económicamente su desempeño no es el más favorable del todo, ¿no? Entonces, el pasado sexenio y ese de Miguel de la Madrid, pues estamos viendo que prácticamente se nos está hundiendo el barco. La inflación en México es del 3.710%, o sea, es insostenible que los precios aumenten hasta 3,000 veces su valor. Si un chicle te costaba 1 peso, pues ahora te va a costar 3,000 pesos, así de simple. Entonces, esta ya es una hiperdevaluación, hiperinflación además, ¿no? Eh, representa el incremento inflacionario jamás logrado en un sexenio. O sea, jamás nunca antes había habido una inflación con estas cifras de hasta tres dígitos, ¿no? De hasta 4 dígitos, de más de 1,000. Ya estamos hablando de 3,000 veces más que te cuestan las cosas. El salario mínimo reporta un crecimiento más bajo que la inflación, llegando apenas al 2,000% de incremento, ¿ok? Eso nos deja, en términos reales, pues, en perder poder adquisitivo. O sea, ya no podemos comprar los mismos bienes o la misma cantidad de bienes que comprábamos previo a esto, ¿no? Entonces, ya ahorita, si comprábamos 1 kilo de huevo, pues ahora ya tenemos que recortarle el 42%, pues compraríamos un 48% de huevo nada más. O sea, ya no puedes comprar 1 kilo, sino 480 gramos. Entonces, ese es el impacto que tienen las inflaciones y los pocos crecimientos en nuestros salarios. Entonces, cuando escuchemos en las noticias final de año que el salario mínimo va a aumentar X porcentaje, siempre hay que compararlo con el porcentaje de inflación que hemos tenido. Si el porcentaje de inflación es mayor al porcentaje de salario que van a aumentar, pues realmente el porcentaje de salario no va a compensar el poder adquisitivo que pudiéramos tener. O sea, no va a compensar la subida de precios. La deuda externa era casi impagable.
y a no ser por el petróleo, México habría caído en la suspensión de pagos de manera irremediable. ¿Qué es esto? Si habíamos caído, digamos, en buró de crédito, ¿no? Eh, la persona que Jesús Silva, que se encargaba de la Secretaría de Hacienda, finalmente tuvo que salir de México a renegociar con los demás países la deuda externa, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para no caer en insolvencia de pagos. Una vez renegociada la deuda, creció, la deuda externa pública creció y llegó a niveles por arriba de los 81 millones de dólares, representando el 49% del PIB. O sea, pero eso tuvo que haberse, o sea, ya se renegoció. Después de renegociada, pues digamos que a lo mejor no la perdonaron, pero nos hicieron como la deuda más larga en términos de tiempo, y ahora ya, pues de alguna forma, a pesar de que era muy alta, pues podíamos llegar a algún acuerdo, ¿no? Y representaba el 49% del PIB al final del sexenio. Y más de 2.5 años de exportaciones eminentemente petroleras. ¿Qué es esto? Pues que prácticamente vendimos o íbamos a pagar o se iba a pagar la deuda con solamente el petróleo. Nuestro recurso, digamos, pues más valorado o que más nos podía o que más nos puede dar posicionamiento como país. Después viene el famoso Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Alguien recuerda acerca de este presidente? ¿Alguien recuerda algo? No lo hemos expuesto como tal, me parece, pero pues es de los más famosos. ¿Alguien recuerda a este presidente? El más coluido con el narco. El más coludido con el narco. ¿Qué más? ¿Qué más opiniones tenemos al respecto? ¿Nada más? ¿No hemos escuchado nada más acerca de este presidente? Yo he escuchado que de hecho mandó a matar al que iba a ser el próximo presidente, a Colosio. Ok, también es sonado ese tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué año más o menos El efecto nacieron? tequila, ¿Cómo? Perdón, otra vez. el efecto tequila, El efecto tequila, muy el famoso error de también, ¿no? diciembre El también, error de diciembre, exacto, ajá. ¿En qué año más o menos ustedes nacieron promedio? en el 97. 97, o sea, ya ha pasado esto. ¿Alguien nació como por ahí de estos años, en el 90 y poquitos? No va. Bueno, obviamente yo ya había nacido para entonces, aunque estaba muy chico, pero sí me acuerdo pues de todo este revuelo que causó este presidente, con todo lo que ustedes han dicho y pues con muchas más cosas, ¿no? Incluso pues el efecto tequila es la, eh, la devaluación del 94 o ¿cómo se dice? Eh, Ay, bueno, se me olvidó ahorita la palabra. Bueno, vamos estudiando pues, o vamos viendo las gracias que hizo Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994. Recuerden también que previo a él, Miguel de la Madrid y López Portillo habían dejado al país en la quiebra total, o sea, endeudado hasta las manitas y sin posibilidad de pago. O sea, 12 años, desde 12 años antes ya México ya era insostenible como tal. Entonces llega Carlos Salinas de Gortari, obviamente le heredan una bomba de tiempo al hombre, ¿sí? Y entonces vamos a ver pues qué es lo que hizo. En los 3 primeros años de su sexenio, Salinas continuó aplicando las medidas que ya se habían iniciado en el último año de Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid, el último año, contrata a una persona especialista que le ayuda más o menos a no irse, digamos, tan a la quiebra, ¿no? Carlos Salinas de Gortari continúa con ese especialista que le vamos a dedicar parte de una clase la próxima vez, que es un economista bastante interesante de estudiar. ¿Okay? Entonces, Carlos Salinas de Gortari da seguimiento con estas políticas económicas y fundamentalmente se abre a la apertura económica y a la venta de multitud de empresas estatales. Recuerden que hace 2 sexenios, ¿sí? Las empresas ya las habíamos puesto como estatales y la economía dependía prácticamente del Estado y de lo que dijera el gobierno.
Entonces, Carlos Salinas de Gortari se da cuenta que esas empresas ya no están dejando más que puros gastos y las empieza a vender, ¿sí? Con Carlos Salinas de Gortari vuelve a entrar la inversión extranjera, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari también hace o empieza tratados comerciales muy importantes que hasta la fecha siguen siendo de gran utilidad, ¿sí? No estoy justificando muchas cosas que hizo mal, pero también, como ya lo hemos dicho, pues hay diferentes caras pues del prisma, ¿no? Entonces, por un lado, sí que al final de su sexenio estuvo mal, sí que al final de su sexenio hubo una gran crisis económica, pero también hizo varios tratados comerciales que nos han ayudado ahora pues a remontar. También, y sin justificarlo, pues estamos diciendo que viene de 12 años de endeudamiento terrible, del cual ni él ni nadie iban a poder rescatar al país. ¿Okay? Entonces, empieza a crear tratados comerciales esta persona, pues el presidente, y empieza también la reapertura de nuevas inversiones hacia nuestro país. Y empieza a vender empresas para que exista, pues, este balance entre las empresas estatales y las empresas que son privadas. ¿Okay? Dice, estableció pactos con los diversos sectores de la producción para revertir el proceso de la inflación. Se empieza a condenar también impuestos. Los resultados se aprecian en los 3 primeros años de su periodo. Los 2 últimos años, por el contrario, fueron muy distintos. ¿Qué es lo que sucedió entonces los primeros 3 años? Los primeros 3 años se encarga como de remediar, de tapar aquí, de tapar allá, se encarga de hacer algún buen desempeño, empieza a dar cierto crecimiento, ¿sí? El crecimiento nacional lo llevó al 25.82%. Eso es muy poco comparado con los grandes crecimientos que teníamos antes del 40 y tantos por ciento, etcétera, ¿no? Sin embargo, como ya lo habíamos platicado en las slides anteriores, hubo crecimientos tan miserables del 1%. Entonces, después del 1%, llegar a un 25%, casi 26% de crecimiento, pues no estaba tan mal tampoco, ¿no? La paridad siguió cayendo, pero la caída fue menos pronunciada. De los 2,295 pesos que pagábamos en el 88 por $1, lo llevó a 5,500, perdón, 5,328, o sea, un crecimiento, una devaluación del 131%. Suena mucho, pero recuerden que el sexenio pasado había sido de los 2,000%, ¿no? Entonces, vuelvo, sin justificar, pero de alguna manera había cosas que él ni siquiera podía detener, ¿ok? Pero, entonces pasa de los 2,000 pesos, 2,295, a los 5,320 pesos, ¿ok? No sé si me han escuchado platicarles, pues, de que cuando yo estaba niño podías comprar dólares, pues, con eso, ¿no? Con 2,000 pesos o con 5,000 pesos. En realidad yo lo decía con 2 pesos o con 5 pesos, porque después, para 1993, sucede que tenemos nueva moneda, ¿no? Ya para el 93 nace el nuevo peso mexicano, que es al que le quitábamos los 3 ceros, ¿no? Las cuentas bancarias, obviamente, pues tenían miles de ceros, ¿no? Y entonces, mientras que tenías a lo mejor 100 pesos o 100,000 pesos, pues ahora después del 93 ya solamente tenías 100 pesos, ¿no? Sí se ve como fuerte, pero lo que hizo Carlos Salinas de Gortari al quitarle estos 3 pesos, pues fue básicamente volver o tratar de equiparar, eh, digamos, la economía y el poder adquisitivo, ¿sí? Que no sonara, pues, que para comprar una Coca-Cola tenías que pagar 20,000 pesos, ¿sí? Contra pagar solamente 20 pesos, ¿no? Entonces, a la hora que quitamos los 3 ceros, de alguna manera volvemos a equilibrar el peso dólar, ¿ok? La inflación, dice, después del 93, al quitarle los 3 pesos al dólar, la paridad resultó de 3.41 nuevos pesos por dólar. Entonces ya suena otra vez como más equiparable a la economía, ¿ok? Dice, la inflación en Estados Unidos creció del 24%, mientras que en México creció del 139%. ¿Sí? A pesar de que sí es mucho, sí, o sea, crecer al más del 100% es una hiperinflación, ¿sí? Sin embargo, recuerden que las inflaciones anteriores que habíamos estado reportando con las secciones anteriores,
o con el sexenio anterior iba hasta más del 2000%, ¿no? Entonces, tener una inflación del 100% habla de que ya estamos de alguna manera estabilizando el país. En este aspecto, Salinas trató de bajar la inflación y lo logró si se compara con el 3.710% del sexenio anterior. Incluso logró que en los 2 últimos años de su mandato la inflación fuera de solo un dígito, ¿sí? Entonces, después de esto, o sea, claro que Carlos Salinas de Gortari de alguna manera mete freno de mano para reducir la inflación y controlarla. Sin embargo, también hay otros aspectos que se le salen de las manos, ¿ok? El poder adquisitivo eh, del salario mínimo continuó cayendo por el tercer sexenio consecutivo, perdiendo 20% en el sexenio. O sea, eh, cada vez, si se fijan, cada vez perdemos y perdemos y perdemos contra la inflación. ¿Qué es esto? Que el salario mínimo no se ajusta lo suficiente a la inflación o que la inflación es tan alta y tan poco controlable que cada vez perdemos más y más poder adquisitivo. La deuda externa llevaba una tendencia a la baja en los primeros 4 años del periodo, pero con la crisis política al final del sexenio sube aún más un 5.47%. Sin embargo, el PIB bajó un 22%, o sea, nos hicimos menos productivos y nuestra deuda externa cada vez subía más. ¿Okay? El verdadero problema que permaneció oculto a la ciudadanía fue una emisión de instrumentos de inversión denominados tesobonos. Y aquí es donde viene la crisis del 94. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? No vamos a leer lo que dice ahí, les voy a platicar lo que sucedió. O sea, se los voy a resumir, ¿no? Para finales del 94, o por ahí del 93, Carlos Salinas de Gortari necesita dinero para seguir, digamos, los proyectos que ya estaban corriendo. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que él dice, bueno, me voy a detener un segundo. ¿Alguien sabe lo que son los UDIs? ¿Hemos estudiado eso en alguna clase? Sí, es un tipo de cambio, ¿no? Es, es una manera en la que el gobierno obtiene dinero, ¿sí? Digamos que el gobierno te pide prestado a ti dinero y te da un pagaré, ¿sí? Ese pagaré, bueno, ese pagaré específicamente se llama, eh, eh, ¿qué les dije? ¿Tesobonos? Tesobonos. En este caso, tesobonos. Ajá. Bien. Eh, Bueno, entonces Carlos Salinas de Gortari inventa los tesobonos para financiarse y empieza a vender los tesobonos en el extranjero, ¿sí? Y les dice, digamos, a Estados Unidos, a Inglaterra y a todo el mundo, vengan, tráiganme su dinero y yo les firmo un pagaré, ¿sí? ¿Cuándo se los voy a pagar? Se los voy a pagar el 1 de enero de 1995, ¿ok? Y entonces, pues todo el mundo dice, bueno, ok, va. Y entonces les muestra que hemos tenido crecimiento, esto y aquello. Entonces dicen, ok, confío en ti, ¿no? Y empiezan a generar los tesobonos. Obviamente, para 1900, los tesobonos con un valor de aproximadamente 18 millones de dólares. 18,000 millones de dólares, perdón. Entonces, cuando termina su sexenio termina el 31 de diciembre de 1994, y entonces vienen el 1 de enero de 1995, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia, vienen todos ellos, ¿a qué creen? A cobrar el dinero que le habían prestado a Carlos Salinas de Gortari. Obviamente, el país entra en recesión y entra en una quiebra inminente, ¿no? Fin de la historia. Así es como termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O sea, terriblemente mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente la deuda externa, sino la deuda de los tesobonos también tenemos cargando. Obviamente, Ernesto Zedillo, pues tiene que cargar con esa cruz o con esa pena, ¿no? Bien, híjole, no nos ajusta ya el tiempo para revisar los últimos 2 presidentes, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ¿ok? De tarea, ustedes los van a tener que leer porque vamos a tener que recrear una tabla con los datos económicos por presidente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Estuvimos hablando del crecimiento económico, estuvimos hablando del crecimiento del salario mínimo, estuvimos hablando del crecimiento en poder adquisitivo, estuvimos hablando de la relación peso-dólar y todos esos datos hay que ponerlos en una tablita y además investigar qué fue lo que sucedió en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, de tarea, una tablita con los datos económicos que vamos a ver aquí en la presentación. Ok, eso pues de tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿No? No, ninguna. ¿Cuándo es la tarea, profe? La dejamos para el viernes, pero ¿quieren que la dejemos después del fin de semana, para el lunes o martes? Sí, ¿Para qué día? Sí, ¿no? Para alcanzar a ver todos los presidentes. Ok, la dejamos para el martes al final del día. Martes a las 11:55. ¿Ok? sí. Vale. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que la próxima semana ya ahora sí tenemos quiz de esto mismo. ¿Ok? Antes de entrar, ya hicimos el quiz. ¿Sale? Muy bien, pues muchísimas Ok. gracias. Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día.